Y os voy a presentar el proyecto transversal que hemos estado realizando en el Instituto Agaya, que, bueno, ahora que están tan de moda los proyectos interdisciplinares y nos han estado liando, ¿no? A ver, este proyecto, el primero de la ESO, el tercero, tal. Pues, ¿qué podríamos diferenciar entre un proyecto? ¿Es esto? De medio. Entonces, ¿qué diferencia podría haber entre un proyecto transversal y un proyecto pues, interdisciplinar? Para mí es algo más el transversal que el interdisciplinar, porque no solo que abarque materias, sino que también abarca algunos aspectos como valores. Entonces, pues la transversalidad básicamente lo que hace es buscar una forma de educar desde una forma humana, ¿no? Y intentar disminuir la diferencia que hay entre el aula y la sociedad, entre la escuela y la vida real. Eso es, digamos, lo que se trata en teoría. Después, también he incorporado lo que es una educación inclusiva, especialmente porque cuando inicié el proyecto me di cuenta que necesitábamos al aula oberta. El aula oberta es el aula específica, pero en el Instituto Agaya se llama aula oberta, y ellos tienen una disponibilidad horaria que realmente estaba súper bien para introducir algunas ideas en el proyecto de algo parecido a un entorno laboral. Lo que se trataba era de simular un entorno laboral. Ha salido muy bien al final y bueno, pues hemos ido también superando algunas dificultades que nos hemos ido encontrando. Bueno, lo primero fue encontrarnos con la realidad de la compostadora que íbamos a utilizar. Pensaba yo al principio que iba a ser una compostadora normal. Bueno, tengo aquí a Luis que luego si no comentará alguna cosa. Pues yo esperaba una compostadora pues de las que tenemos además aquí en el instituto, de ir dejando las cosas y bueno, pues que las lombrices y demás se encarguen, pero no, era una compostadora donde, como podéis ver, pues tenemos todo suspendido en el aire y dentro se encargan pues los hongos y las bacterias de hacer el proceso. Entonces, bueno, pues cambiamos un poquito las cosas. También comentaros pues, que los utensilios que teníamos pues, desde la Diputación, pues evidentemente desde un despacho pues, las cosas se ven muy bonitas, pero esto, si no hay un control de un profesor o una profesora, pues evidentemente los alumnos con esto no pueden ir por los pasillos y esas cosas. Bueno, el control ya se ha buscado las maneras de hacer el protocolo y demás, porque esto era necesario para meterlo en la compostadora y poder realizar las mediciones, que al final hemos conseguido sacar la correlación entre pH y temperatura, algo muy interesante. ¿Alguien quiere ver cómo eran los pasos? Si queréis. Venga, pasando para atrás, cuidado, no os pinchéis. Y bueno, pues también teníamos al principio la trituradora, una labor mecánica que el alumnado del aula oberta se ha encargado de bueno, pues ir haciendo la producción, digamos, del residuo seco, que era lo que necesitamos al principio. Hemos tenido stock de sobra y luego la trituradora se ha ido a otro centro y nosotros ya teníamos material de sobra. Y podéis ver, además de esto, pues que teníamos unas cestas, muchísimas. Y entonces, bueno, pues se ha centralizado, aunque el año que viene a lo mejor se hace de otra forma, pero bueno, se ha centralizado en vicedirección y allí venía pues desde alumnado de diferentes materias que se ha involucrado en esto, el aula oberta que hemos tenido la suerte, como tenían un taller de cocina, pues había muchísimos residuos. Viene Belén, que también se ha involucrado muchísimo en esto, en estas cestas Belén se ha encargado de hacer mucho marketing. Son muy chulas, lo han puesto todas. Yo ahí lo dejo, chulísima, demasiado bonita. Espero que sea para seguir con la idea de la compostadora y demás. Y bueno, ¿le he dado al siguiente o...? Vale, ahí está. También, pues eso para... Esto es muy interesante. Esto servía para llevar el control del peso con la cesta. Y esto para, pues bueno, para alumnado que no tiene dificultades es muy sencillo. Pero coger la cesta, meter el enganche, ajuste fino, para el alumnado del aula abierta esto es complicado. Entonces es interesante que ese ajuste fino lo hayan ido haciendo y hayan ido aprendiendo. Bueno, más cosas, bueno, un montón de bolsas que son biodegradables, nos dieron. Y bueno, pues voy a seguir con la idea inicial. Lo que he hecho ha sido, me imagino que habréis visto, algunos sí, algunas sí, en los vídeos que he puesto los enlaces en el PDF,
Lo que he mantenido es lo que realmente se ha hecho. Luego al final veremos lo que ha faltado por hacer o no se ha podido hacer por el motivo que sea. Hemos tenido la suerte de que en el Instituto Gaya se ofrecen diferentes asignaturas optativas, proyectos, y dependiendo del perfil del alumnado de cada nivel, de cada curso, pues cada año salen asignaturas distintas. Hubo la suerte que este curso salió Química Ambiental y de la Salud en tercero de la ESO, y también salió Salud y Medio Ambiente en cuarto de la ESO. Por lo tanto, eran dos materias optativas perfectas, dos proyectos interdisciplinares perfectos para recoger determinadas muestras de pH, algunas de humedad. O sea, hemos tenido que investigar desde los laboratorios, porque la primera es de Biología y Geología, no, de Física y Química, y la segunda de Biología y Geología. Entonces, desde los dos laboratorios, pues se han ideado las maneras de medir el porcentaje de humedad y sobre todo, lo que era más importante, el pH. Eso superando algunas dificultades del alumnado para tocar una materia viscosa y olorosa que olía una mezcla entre estiércol y pues a lo mejor amoníaco, una cosa así. Luego ha ido mejorando el olor y ya no haremos la prueba de olfato, pero ya huele bastante a bueno. Y bueno, pues más cosas que se han hecho así. Estaba claro que los que tendrían que de alguna forma llevar toda la labor de organizar parecido a una empresa, pues eran el departamento de Economía, a través de asignaturas como IAE, Iniciación a la Actividad Empresarial, que ha hecho un organigrama de empresa y bueno, pues se ha hecho una especie de concurso, pues como si fueran diferentes empresas, el alumnado, hacían grupos y ha habido dos proyectos que son los que han ganado y el organigrama es muy parecido al que han conseguido al que yo planteé en principio. O sea, es curioso, ¿no?, que al final las dos soluciones ganadoras han sido muy parecidas a las que yo había propuesto en principio. Esto lo han llevado Pilar y Tony de IAE de cuarto de la ESO, fundamentalmente, aunque también se ha metido algo FOL de FPB. Después será importante que los operarios, los supervisores, fueran el alumnado del aula abierta porque dispone de un horario un poco más flexible que el resto. Han trabajado de una forma inclusiva, especialmente con profesorado y también con alumnos, aunque las coincidencias horarias han sido menores. Y por otro lado, ya sabemos que tras la pandemia la inclusión ha sido algo menor. Esperemos que a partir del año que viene las cosas cambien y que puedan interactuar con el resto del alumnado como venía siendo habitual. Pero es interesante esa inclusión, cómo se ha producido, porque ellos tenían una independencia bastante importante, una autonomía, iban a mi despacho, iban a hablar con los profesores o profesoras que fueran, y en ese momento pues se producía la misma interacción que podría producirse en cualquier otra empresa. Después, bueno, pues transversalmente en el ámbito científico del primero de la ESO he tenido muchísima colaboración. Veo aquí profesores, pues por ejemplo Luis, Raquel, Vicky, pues que los de primero de la ESO tienen otra forma de ver las cosas y ver el mundo, y bueno, pues han colaborado bastante trayendo materia orgánica y ha sido pues una de las fuentes mayores de obtención de ese residuo. Igualmente que el aula abierta gracias al taller de cocina. Y bueno, pues transversalmente otras materias como Física y Química, Biología y Geología, especialmente a través de los proyectos interdisciplinares. Y luego, bueno, pues el departamento de dibujo hizo un concurso de carteles. He traído dos, luego veré un tercero. ¿Lo has pasado tú? ¿Te ha pasado solo? Esto ya es increíble, lo vais pasando para atrás. Y nada, pues lo que se trataba era de hacer algo de marketing y de publicidad para aumentar la cantidad de productos que íbamos obteniendo. Esto se lo debo a Belén. Ella, por su cuenta y riesgo, pues hizo un cartel muy chulo también fuera de concurso. No sé si lo hiciste tú, tus hijos, y se puso en la sala de profesores para recopilar aún más cantidad. Y bueno, pues este es uno de los carteles que tenéis por aquí. Este es el que no está, son los tres ganadores, ¿vale? El tercero no sé por dónde estará colgado en algún sitio, pero bueno, tenéis una imagen de los dos que he pasado y el tercero lo tenéis ahí. Bien, no sale el color como debería salir, pero este es el organigrama. Este es el organigrama de empresa, pues que uno de los que ganó y que es muy parecido a lo que he planteado anteriormente. Bien, y lo que os decía, esto tiene bastante interés porque, bueno, hubiera estado bien obtener muchos más datos,
Realmente la medición del pH, pues bueno, los que sean de física y química, biología y geología saben que el pH, y más medido en los laboratorios de instituto, pues es difícil. A ver, pues 8,5, 8 era complicado. Las muestras además, dependiendo de dónde se cogieran, pues podían salir con un poquito de diferencia. Entonces lo que se ha ido haciendo es medir la temperatura y el pH, especialmente los días que se tomaba medidas del pH. Como se puede ver, pues el proceso hay un momento en el cual va obteniendo, va siendo cada vez más básico y por lo tanto aumenta la temperatura. Hay una cosa que nos hemos dado cuenta después, y es que al aumentar residuo seco el proceso pues va mucho más lento. Eso es una cosa que, bueno, ha habido momentos en los que no ha quedado más remedio porque había muchísimo residuo líquido y no quedaba más remedio que ir más despacio. Y había otros momentos que convenía acelerarlo, que es cuando mandé un email al centro que necesitaba residuo orgánico de calidad para acelerar el proceso. Y eso, bueno, pues hubo más colaboración de todo el profesorado, del alumnado y demás. Al final se han recogido más de 600 kilos, de todos los institutos pues hemos sido los que más hemos recogido, pero hay otros que han recogido menor cantidad y sí que han obtenido el residuo final. Eso es una de las cosas que falta por hacer, acabar el proceso, que sí que es verdad que se está acelerando muchísimo durante el verano. También afecta muchísimo la temperatura externa, que del sol o la humedad que hemos tenido este año con tanta lluvia y tanto frío. Yo esperaba una correlación menor, no ha salido mal. Para tener en cuenta los valores que se han obtenido y con la poca precisión que se ha hecho, que cogían muestras y demás, pues hay una correlación bastante aceptable, podríamos decir. Y bueno, ¿qué cosas han faltado por hacer? Lo que he hecho ha sido, si habéis visto los vídeos de lo que yo esperaba hacer, lo que he hecho ha sido sacar lo que no se ha hecho. Y vamos a ver, pues faltaría haber hecho alguna visita guiada, por ejemplo, que Laura Huerta o alguno de los proyectos que ha colaborado, o a lo mejor el alumnado de los ámbitos de primero, hubiera hecho algún tipo de visita guiada. Mejorar la publicidad. Hubo un momento que Marisa de Laura Huerta nos comentó pues que a lo mejor convenía que ellos hicieran algo más de marketing, pero bueno, ya como era muy al final del proceso, yo ya le comenté que al año que viene que lo hicieran, que lo centralizaran de otra forma y que tal vez se mueven muchísimo, además con muchísima ilusión, y seguro que conseguirán obtener mucha más cantidad. Tal vez ha faltado involucrar a un grupo mayor de personas, se ha involucrado mucha gente, pero ha faltado gente por traer residuos y demás. No todo el mundo se ha metido, yo lo voy a mirar exactamente, pero es que os miro y sé quién no ha traído la cesta y que sí. También algunos grupos podrían haberse involucrado más y también algunas asignaturas. Sí que es verdad que yo hice un núcleo de asignaturas que eran vitales para que el proyecto saliera adelante. El profesorado de esas asignaturas sí que se ha involucrado, pero ha habido otras asignaturas que tal vez, bueno, pues vamos a ver, no voy a decir nombres de asignaturas, que nadie se dé por aludido ni aludida, pero cosas que han faltado por hacer. A mí me hubiera gustado que hubiera salido un diagrama de flujo industrial, que eso es una de las cosas que más falla en muchos ámbitos de la sociedad. Es decir, hay que acabar esto para que, tal cual se acaba esto, se inicie lo siguiente. Porque en el momento que hay un proceso que se retrasa, el siguiente lleva retraso y vamos acumulando retraso. Y eso es algo que es muy importante, ese diagrama de flujo industrial. No voy a decir de departamentos, todos sabemos la realización de bocetos, figuras, vistas, maquetas, cálculo de costes, geometría, canciones para concienciar en diferentes idiomas, formato físico y digital, estudios históricos, reflexión, impacto económico de lo que se ha obtenido, qué precio podría tener. Bueno, pues todo eso lo dejo ahí, son cosas que se podrían hacer en el futuro. Y por último, pues queda recoger el abono, 600 kilos de abono que habrá que recoger con una carretilla, palas y demás, que eso es para el curso que viene. ¿Qué vais a hacer con...? Perdón. Ah, bueno, sí, irá, luego si queréis, pero bien, irá, tenemos la suerte de tener huerto, irá al huerto, o sea, hay que llevar ahí. Todo se queda en el centro aquí. Sí, todo se queda en el centro. Y bueno, la compostadora por lo menos nos han dicho que hasta diciembre estará, o sea que en diciembre habrá que recoger todo. Yo tuve una mala experiencia, es que en una de las ocasiones al girar, bueno, lo que los alumnos y alumnas llaman hacer el barco pirata, ¿no? Al girar, había una puerta que no estaba bien cerrada del todo y salió pues, un poquito de compost y hubo, bueno, pues que recogerlo a palazo, pero bueno.
tampoco pasa nada. ¿Sí? Valentín, ¿de qué vamos a hablar? Voy a dejar que me resumen ellos. Del compostaje, muy bien. A ver, vuestra experiencia sobre el compostaje. Cáscaras de huevo. Poníamos cáscaras de huevo, ¿qué más? Pieles de naranja. Muy bien. ¿Y de dónde traíamos todas esas cosas, Lucía? De compost. De casa. De casa. De casa, muy bien, perfecto. Y Aitana, cuando traíamos las cosas, ¿dónde íbamos? Al compost. Al compost, pero ¿dónde íbamos primero? ¿Al despacho de quién? ¿De quién? Valentín, ¿al despacho de quién? ¿Pero de quién? ¿De Vic? De Víctor. No, ¿quién? ¿Y allí qué hacíamos en el despacho de Víctor, Jesús? Pesar las pieles de huevo y el compostaje. Pesarlo, muy bien. ¿Y qué es lo que has dicho tú antes? ¿Qué es lo que no te ha gustado de eso? Que era un poco repugnante. Que era un poco repugnante. Y Aitana, pero lo bueno que es que con ese compost, ¿luego qué hacemos? Plantar. Lo echamos, ¿no?, a la tierra y plantamos. ¿Y qué obtenemos? Frutas y verduras. Frutas y verduras, muy bien. Longanices. Muy bien. Longanices y compostaje. Longanices. ¿Todo compostaje? Sí, venga. Una aprobación al proyecto de compostaje. Bueno, chicas, chicos, adiós. Han estado en todas las reuniones informativas. De hecho, en la primera, como era fuera del horario, fueron dos representantes, Aitana y el otro que no me acuerdo cómo se llama, el grandote. Jesús. ¿Sabéis alguno? Jesús. Y luego explicaron al resto de sus compañeros y compañeras lo que se había hablado en las reuniones. Han estado en todas y, bueno, pues a su manera han ido captando las ideas, y especialmente lo que es más importante es labores mecánicas de ajuste fino y otras de, bueno, pues una secuenciación de tareas. Han aprendido a hacerlas y de forma autónoma iban por el pasillo del instituto y, bueno, pues me iban a buscar a mí o a quien hiciera falta, y creo que ha sido bastante interesante. Y nada, al final es una excusa. A mí cuando al principio me comentaron lo del compostaje, pues fue como un poco, pues nunca mejor dicho, un marrón. A ver esto por dónde sale, ¿no? Pero bueno, la idea es que con esa excusa pues se ha montado un proyecto que simula un entorno laboral, y bueno, pues cualquier excusa puede ser buena para iniciar un proyecto transversal de lo que sea, involucrar a diferentes departamentos, diferentes asignaturas, y lo más importante, simular una situación que puede darse en la vida cotidiana y en la vida real, que es de lo que se trata. Y nada, si tenéis alguna pregunta os agradecería. El papel albal, ¿dónde lo tiramos? Porque a mí me preguntan y no sé. El papel de aluminio. El papel de aluminio no es papel ni es residuo orgánico, no sé, diría... No es el plástico ni nada. Bases tal vez. Yo lo mandaría en bases, pero no estoy seguro 100%. ¿Alguna pregunta más? En base, ¿Preguntas? Didi. Sí. ¿Organizabais por departamentos? ¿Había roles? A ver, había en los departamentos, que era el núcleo central de digamos, el proyecto. Me imagino que habéis visto los vídeos que había en el enlace. A ver, los vídeos es de lo que se pretendía hacer a futuro. No sé si los tienen en los enlaces o... Sí. Están en el Geniali, los enlaces. No, en el Geniali no. Bueno, sí. No, Tenéis un PDF con los enlaces. en el PDF, en el Moodle. Entonces, bueno, yo esperaba que lo hubierais visto, y entonces era la idea, vídeos de lo que se esperaba hacer a futuro, y luego pues hoy explicar lo que se ha hecho, las dificultades que ha habido y demás. Entonces, la cuestión es que había unos departamentos involucrados al principio que se han dado unas horas para que, bueno, pues puedan realizar reuniones y demás, y nada, esos departamentos son los que han trabajado el núcleo central de lo que se ha realizado. ¿Alguna pregunta más, Luis? Seguro que tienes tú muchas. El otro día... ellos han estado trabajando... Enhorabuena primero de todo, porque bueno, se han ganado un premio. Hemos sido los que más hemos recogido, no los que mejor, pero el premio a la calidad no lo hemos ganado.
Eso es curioso, somos muy buenos recogiendo. ¿Alguna? ¿No tienes ninguna? No, yo más nada que hemos compartido una afición curiosa. Nosotros lo hemos hecho de otra manera, no tan completa y tan chula como esta. Pero seguro que alguna cosa habéis hecho mejor que nosotros. Bueno, mis alumnos han tenido poco material, eso para empezar, y quizás ha sido más fácil regular el tema de humedad, material húmedo, material seco. Y también me hubiese gustado medir más cosas, pero al final no se pudo hacer. Lo del pH y la temperatura era Ya algo... que hemos medido la temperatura, un sensor de humedad en el interior. Hablamos de la tecnología, pero al final no se pudo... Lo de la humedad, no sé si hay alguien de física y química. No sé cómo lo habéis solucionado vosotros. Pues era secando y obteniendo cogiendo muestras. que tenían... Sí, ese ha sido el método. ¿Cómo vamos? Es un laboratorio. Bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, si quieres alguna aportación de algo que hayáis hecho diferente o... Nosotros diferente no, porque ya te digo que hicimos poquita cosa. Yo lo llevé desde la asignatura de Cultura Científica, como un proyecto también dentro de los temas de medio ambiente y tecnologías. Y entonces vi que ahí encajaba un poco, llevamos el proyecto adelante a lo largo de casi todo el curso. Y bueno, pues nada, fuimos haciendo, pero ya digo que los alumnos unos colaboraban mucho. Nosotros teníamos el aula, ¿verdad? Claro, había 6 o 7 que cada día, cada semana me traían cosas y otros que no traían nada. Incluso dije, voy a evaluaros. Y aún así, tampoco. Pero bueno. No, que nosotros como somos, pero supongo que es un proyecto del ayuntamiento. Esto era de la Diputación con una empresa subcontratada, pedías participar y te facilitaban el material y todo. De la Diputación para todos los institutos Sí, de la cantina. Ah, de la cantina. ¿Alguna cosa más? Bueno, falta ya el proceso de cribado final, ahí puede haber alguna sorpresa porque de vez en cuando pues, los alumnos son muy graciosos y había alguna gracia entre lo que habían dejado. Pero bueno, no ha sido demasiado bien. Pues si no hay ninguna pregunta más,